Bueno, un saludo para todos los participantes del diplomado de IEPI clínico. IEPI, atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, porque mi vida hay que protegerla hoy. Bienvenidos a esta conferencia que tiene como título Practicando el buen trato, evaluación, atención del maltrato infantil, que como lo vamos a ver más adelante, este término ha venido evolucionando para que ya hablemos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Mi nombre es Gladys Rocío Caicedo Martínez, soy psicóloga, especialista en valoración del daño en salud mental de la Universidad CES. Entonces, bienvenidos. Y comenzamos con esta frase: vive de tal manera que cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti. Es importante que tengamos en cuenta que para el desarrollo de esta conferencia lo hacemos partiendo de dos enfoques. Un enfoque inicial enmarcado en el niño y la niña como sujetos de derechos. Un enfoque sistémico que nos permite hacer una mirada integral a los niños y niñas desde su contexto familiar. Es decir, no vamos a ver al niño como ese sujeto aislado, sino como aquel que forma parte de un todo, donde todas sus partes interactúan entre sí y con el entorno que le rodea. La conferencia la vamos a dividir en tres partes. Una primera parte vamos a hacer una mirada súper rápida del marco normativo de protección y garantía de derechos en Colombia. Una segunda parte que vamos a mirar qué es eso de practicando el buen trato. Y finalmente nos concentraremos en la detección y la atención del maltrato infantil. Como es imposible que hagamos una profundización de todo ese marco normativo, entonces la invitación es que acá quedan enunciadas esas resoluciones o esas leyes, y ya quien lo desea profundizar, entonces lo puede hacer. Entonces vamos a hacer una mirada muy rápida. Comenzamos con esta ley 12 del 91, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia del 91, en sus artículos 42 al 45 establecen cuáles son esos derechos fundamentales de los niños. Tenemos también la Ley 1098 de 2006 o la gran conocida Ley de Infancia y de Adolescencia. Tenemos también claramente la Resolución 412 del 2000, la Ley 1306 del 2009, por la cual se dictan todas esas normas para proteger la población con discapacidad mental, la Ley de Protección Integral a la Familia contenida en la Ley 1361 de 2009, tenemos también la Ley 1753 del 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Recordemos que el del actual Plan de Desarrollo está en debate. Tenemos también la Ley 1804 del 2016, donde se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre en la doctrina de la protección integral. Tenemos igualmente que estas leyes están muy ligadas a la conferencia del día de hoy, la Ley 1146 del 2007, por medio de la cual se expiden todas esas normas para prevenir la violencia sexual, la atención integral a los niños y niñas, adolescentes abusados sexualmente. Tenemos la Resolución 459 de 2012, donde está ese protocolo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual. Recordemos, todo caso, situación de abuso sexual en un niño, niña o adolescente, o incluso en un adulto, debe ser considerado como una urgencia médica, con el fin de que se active como toda la atención integral que necesita la víctima y para evitar su revictimización. Y esto se hace independiente del tiempo que haya transcurrido entre el hecho y la consulta. Tenemos la Ley 1878 de 2018, donde se modifican algunos artículos de la Ley 1098, sobre todo lo que es los tiempos, para definir la situación de los niños que están en protección en el ICBF y el tema de la adopción.
Y acá la invitación sí es para que miremos un poquito la ley 1098 de 2006, todos los que prestamos servicios a la infancia, qué importante que conozcamos esta ley, cuya finalidad es la de garantizar ese pleno y armonioso desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes para que crezcan en el seno de una familia, de una comunidad en ambientes de amor, de comprensión, de felicidad, donde prevalezca la dignidad, la igualdad y donde no haya ningún tipo de discriminación. Esta ley 1098 está dividida en 3 grandes libros. Un primer libro que nos habla de la protección integral, un segundo libro de responsabilidad penal en adolescentes y un tercer libro que nos habla de todo lo que es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y los procesos de vigilancia, inspección y control. Tiene 217 artículos y para la ley colombiana los niños hace ese reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos. Para la ley colombiana, un niño está entre los 0 y los 12 años de edad, un adolescente entre los 12 y los 18 años de edad. Y hay un término muy popular, escuchamos hablar mucho de protección integral que está acá en el artículo 7, pero ¿qué se trata? Este artículo nos habla de ese reconocimiento de los niños como titulares de derechos, a la garantía y al cumplimiento de los mismos, a la prevención de su amenaza, de su vulneración y a la restitución inmediata cuando esto ocurre. La protección integral se materializa en el conjunto de planes, de programas, de acciones que se realizan a nivel nacional, departamental y municipal. Y todo enfocado en el artículo 8 que nos habla del interés superior. Y este interés superior no es más que ese imperativo que nos obliga a todos al cumplimiento de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 9 nos dice la prevalencia de los derechos, es decir, siempre en todo acto administrativo, judicial o en cualquier conflicto donde haya niños o esté relacionado con los niños, siempre van a prevalecer los derechos de ellos. El principio de corresponsabilidad nos dice familia, sociedad y Estado, somos todos garantes de esos derechos. El artículo 11 en su principio de exigibilidad de los derechos nos dice cualquier persona puede dirigirse ante la autoridad competente para hacer cumplir esos derechos. El artículo 12 nos habla de esta perspectiva de género y es ese reconocimiento de las diferencias físicas, biológicas, mentales, en relación a las personas, teniendo en cuenta su edad, teniendo en cuenta su género, su etnia. Nos habla también de cuáles son las responsabilidades de los padres en el artículo 14. Nos habla de ese derecho al desarrollo integral en la primera infancia que va de los 0 a los 6 años de edad según la ley colombiana. Y en su artículo 18 y 20 está como todo ese listado de los derechos a la integridad personal y los derechos de protección, cómo los niños deben ser protegidos contra cualquier acción u omisión que vulnere su integridad, que los dañe físicamente, mentalmente, emocionalmente, todo aquello que que vaya en contra de la vida de los niños. Entonces acá, como les decía, hay todo un listado de los derechos protegidos del secuestro, del abuso sexual, del maltrato, de la negligencia, de las torturas, de la explotación sexual, de los trabajos forzados, entre otros. Y también este término es muy común, desarrollo integral, ¿a qué se refiere? Esto ha sido una apuesta del país y el lineamiento de la política de 0 a siempre nos lo define. Nos dice el desarrollo integral es un proceso complejo de permanentes cambios de tipo cualitativo y cuantitativo a través del cual los seres humanos estructuran progresivamente su identidad y su autonomía. Por eso es que nosotros no podemos comparar a ningún niño, todos son sujetos de derechos con ritmos de desarrollo distintos que forman o que hacen parte de un sistema. Entonces ellos también son producto de esas experiencias familiares, sociales, culturales, políticas y económicas en las que se encuentran.
y hemos hablado de cómo ese niño pertenece a unos sistemas y aquí la familia es ese sistema principal que desempeña, digamos, un papel fundamental en ese desarrollo integral. Nos dice que por 3 razones esenciales. Uno, porque es allí la familia el contexto principal de socialización y de construcción de esos vínculos afectivos de los niños y las niñas, porque como ya lo decíamos, junto con el Estado y la sociedad son corresponsables en la garantía de esos derechos, y porque es allí en la familia la que promueve el desarrollo integral a través de entornos enriquecidos, seguros, protegidos, donde los niños y las niñas son vistos y tratados como sujetos de derechos. Todos sabemos que los niños tienen unas necesidades básicas corporales, referidas a alimentación, higiene, abrigo, movimiento, sueño, protección de enfermedades, de accidentes, descanso, unas necesidades mentales, emocionales y espirituales, es decir, esas necesidades de la estimulación sana de su desarrollo psicomotriz, cognitivo, comunicación y de lenguaje, una necesidad de juego, donde a través de él el niño despliega toda su creatividad, a través del cual también se pueden descubrir y apoyar los talentos, una necesidad de atención, de cuidado, de sentirse amado, protegido, escuchado, esa necesidad de recibir y dar expresiones de amor, de ánimo, de reconocimiento, de conocer y expresar sus emociones, una necesidad de valores, de hábitos, de normas, porque si bien nosotros hablamos del niño como un sujeto de derechos, también qué importante que el niño sea un sujeto de deberes, como lo vamos a ver más adelante. La sobreprotección o la negligencia en cuanto a las normas es considerada una forma de violencia psicológica y violencia por negligencia, porque el niño necesita que se le estimule para el logro progresivo de su autonomía y de su independencia. Una necesidad de inclusión en la familia y en la comunidad, de favorecer espacios de socialización con otros niños, con otras personas, una necesidad de crecer con amor, de recibir buen trato, de favorecer su desarrollo espiritual. Y aquí entramos, bueno, ¿cómo podemos facilitar esa práctica del buen trato con los niños? Entonces, mire, todo comienza desde la planeación y la concepción responsable, cómo la madre se cuida durante el proceso de gestación, cómo reconocemos la importancia de la llegada de un niño a una familia, de la importancia de todos sus miembros, de cómo el padre participa en ese proceso de crianza. Esto ha sido un tema que se ha venido rescatando desde la misma psicología y pediatría, de qué tan importante es la presencia del padre en ese proceso de crianza para ese desarrollo del niño. Se facilita la práctica del buen trato cuando se establecen rutinas, se asignan responsabilidades de acuerdo a las capacidades, a la edad, al estado de salud del niño y claro, siempre con la supervisión de un adulto. Cómo se establecen reglas claras, sanas, de mutuo acuerdo de la pareja, porque uno de los motivos de consulta es más común es que el niño no acoge la norma o dificultades para la norma. Cuando empezamos a revisar, vemos que no hay ese mutuo de acuerdo por la pareja, entonces el que coloca las normas o las reglas se vuelve el malo y el que las permite o el que alcahuetea se vuelve el bueno, entonces el niño termina haciendo lo que quiere. Entonces, qué importante que sea de mutuo acuerdo por la pareja y que haya esa coherencia también con el ejemplo, que haya esa corrección con amor, que al niño se le permita explicar los motivos antes de ser corregido. Y acá hay un elemento muy importante para facilitar la práctica del buen trato con los niños. Y nos dice la salud mental, emocional de todos los miembros de la familia. ¿Cómo está esa madre? ¿Cómo está ese padre? ¿Ha sanado sus duelos? ¿Ha elaborado esos duelos? ¿Ha sanado las situaciones traumáticas de maltrato, de abuso o violencia sexual si las tuvo? Siempre se me escucha decir que el mejor regalo que le puede dar una madre y un padre a un hijo es la sanación de esas heridas de su infancia, esas experiencias difíciles y traumáticas, porque si la familia, si la madre, el padre está bien, el niño también y la niña también van a estar bien.
Otro de los elementos por los cuales se facilita la práctica del buen trato con los niños es cómo se da la resolución de conflictos de manera efectiva y asertiva en la pareja. Hay un autor que hace unas reflexiones fuertes, se llama Bertolt, y él nos dice que cuando al niño se utiliza, cuando en esos procesos de separación, cuando en esos procesos de divorcio se utiliza al niño para vengarse del otro, de la pareja, el daño profundo es para el niño. Él nos hace esta reflexión también que cómo a través de los hijos permanecemos vinculados, que todo lo que no está resuelto en los adultos, en la pareja, va a pesar sobre el niño, que todo aquel que pretenda hacer de un hijo un aliado contra la otra parte abusa del hijo para lograr sus objetivos y así solo le va a provocar un daño profundo. Qué importante saber que los conflictos son de los adultos y no los niños los que de alguna manera asumen esa responsabilidad y culpa. Hay niños que dicen, por culpa mía, mi mamá y mi papá se divorciaron. Entonces, qué importante la resolución de conflictos de manera asertiva en la pareja. También otro de los elementos es el cambio de actitudes y creencias sobre la crianza y este ha sido uno de los temas que hemos analizado en los foros. ¿Qué creencias tengo yo sobre la crianza? ¿Qué valido? ¿Qué justifico? Estoy convencido de que sí funciona, que hay otra manera y que esta funciona. El establecimiento y fortalecimiento de las redes de apoyo, cómo se promueve la participación en estos espacios educativos que permiten adquirir habilidades y herramientas en esos procesos de crianza, cómo hay esa formación de hábitos de autocuidado en el niño, no solamente de higiene y de salud y de desplazarse, sino también de seguridad. Aquí empezamos ya a prevenir la violencia, cómo le enseñamos al niño a conocer su cuerpo, a respetarlo, cómo le enseñamos al niño a diferenciar las caricias sanas de las caricias que no, a no dejarse tomar fotografías desnudo, a que no ser sometido a cosas que el niño no quiere referidas o digamos como que sugieren presencia de algún tipo de abuso. También qué importante que al padre, al cuidador, se le den herramientas o se le den esos conocimientos para que sepa en qué etapa del desarrollo está el niño. Muchos de los niños son castigados sobre todo en la etapa de control de esfínteres, en la etapa de los 0 a los 2 años cuando el niño se introduce los objetos o su centro de atención es la boca. Entonces, qué importante y cómo prevenimos maltrato y violencia hacia el niño cuando educamos en esas etapas del desarrollo del niño. Cómo se orienta, cómo se acompaña el uso de los aparatos electrónicos. Las mismas asociaciones de pediatría nos sugieren cómo en los niños menores de 2 años deben evitar estar dispuestos o estar esas pantallas o esos aparatos electrónicos a su alcance. Qué importante que de los 2 a los 6 años sea solamente 1 hora y siempre con el acompañamiento de un adulto. Como también la importancia de que el computador esté en el sitio social de la casa para evitar que el niño o el adolescente se encierre y no se sepa cuál es el contenido al que está accediendo. También se facilita la práctica del buen trato cuando se solicita la ayuda al personal capacitado para aclarar dudas, cuando se le enseña a reconocer cuándo una conducta requiere atención, en cualquiera de sus trastornos, cuando el Estado garantiza esas condiciones vitales para satisfacer las necesidades básicas y cuando todos conocemos cuáles son las rutas de atención a la violencia, qué organismos brindan apoyo e intervención cuando ésta se presenta. ¿Cómo estamos? Acá hay unas cifras muy alarmantes que nos presenta la UNICEF. Nos dice que 1/4 parte de todos los adultos han referido sufrir maltrato físico en su infancia, que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abuso sexual en la infancia. 300 millones de niños en el mundo de 2 a 4 años de edad son víctimas de algún tipo de violencia. Miren esta cifra tan alta, en Latinoamérica 70 millones de niños están en situación de pobreza
y 2 de 3 de estos son víctimas de algún tipo de violencia. Cada 5 minutos en el mundo un niño muere por algún tipo de violencia. En Colombia, Save the Children nos dice que en 2017 se registraron 2.148 muertes por lesiones fatales en menores de 18 años de edad. En el año anterior, hasta noviembre, iban 1.010 casos, y como Colombia tristemente ocupa el tercer puesto entre 175 países con la tasa más alta de homicidio infantil. Y en Antioquia, ¿cómo estamos en Antioquia? De acuerdo al Sistema Único de Información de la Niñez, el Observatorio de la Niñez en Colombia, de igual manera, si alguno desea solicitar o quiere leer la infografía de cómo estamos en Colombia, las cifras que nos presenta el ICBF, con mucho gusto se las puedo pasar. Entonces nos dice que del 2011 al 2018, 15.446 niños iniciaron proceso de restablecimiento administrativo de derechos. En 2018 iban 2.061 en Antioquia. Como el motivo de ingreso sigue siendo el maltrato infantil y el abuso sexual. Como de acuerdo al rango de edad, la primera infancia y la adolescencia son los que más ingresan a estos procesos. Y que en Medellín, el centro zonal noroccidental y suroriental son los que más reciben o en las cuales más se abren estos procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Yo les decía inicialmente en la conferencia que el término maltrato infantil ha venido evolucionando para que todos hablemos ya de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, sobre todo por 2 razones. 1, para incluir la adolescencia, y 2, para ampliar el contexto, ya no solamente hablar de la familia, de lo que pasa dentro de la familia, sino hablar también de lo que pasa a nivel comunitario, institucional, en escuelas, en instituciones de salud, en los parques, y para incluir también todo lo que es el ámbito tecnológico y virtual. Bueno, entonces vamos aquí a mirar esta definición del lineamiento técnico. Ellos definen la violencia como toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza física o del poder que se expresa a través de la violencia física, psicológica, sexual, negligencia, así como a través de las amenazas de tales actos, la cual se puede presentar en muchos ámbitos, como ya lo decíamos, ser ejercidos no solo por los padres, sino ya por cualquier persona. Produce daño, afecta la integridad personal, el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, llegando incluso hasta la muerte. Hay unos tipos de violencia: violencia física, toda esa acción a través del uso de la fuerza física, la cual le causa dolor, malestar, lesiones al niño, daños en su salud. Hablamos de todas las acciones producidas con el cuerpo: patadas, cachetadas, pellizcos, puñetazos. La realizada también con objetos, correas, palos, con líquidos, con sustancias que afectan la salud del niño. Psicológica, todas esas acciones o omisiones destinadas a degradar, a discriminar o a controlar las acciones y comportamientos, creencias y decisiones de los niños. Insultos, descalificaciones, humillaciones, la exposición a la violencia intrafamiliar y en general todas esas acciones que le causan daño al bienestar emocional y mental del niño. Hablamos de una violencia sexual referida como todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre el niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza, cualquier forma de coerción física, psicológica, emocional, aprovechando esas condiciones de indefensión del niño y donde siempre hay una relación de poder entre la víctima y el agresor y donde este último siempre obtiene placer. Hay muchas formas, no solamente la penetración, también los tocamientos, la exposición a la pornografía, la explotación sexual, la masturbación delante de los niños. Tenemos la violencia por negligencia, cuando hay esa falta de protección y de cuidado mínimo por parte de los cuidadores o los padres. También el síndrome de bebé zarandeado sacudido,
que ustedes conocen muy bien cuáles son las consecuencias a nivel cerebral y en la vida del niño. Tenemos también el síndrome de Munchausen por poderes, que es como un síndrome donde el adulto tiene alguna implicación en su salud mental y tiene un afán por, de alguna manera, inventar o simular enfermedades en el niño. Entonces, por ejemplo, le da a ingerir sustancias que lo intoxican, que le provocan diarrea, vómito, o le agregan sangre a los parciales de orina para que aparezca que el niño tiene una enfermedad grave. Y aquí, como vemos, la atención no solamente va al niño, sino también al adulto por su salud mental. Sumado al del maltrato en gestación, cuando la madre en gestación es agredida físicamente, psicológicamente, o cuando el niño es rechazado por sus padres y por su familia. Es importante también que diferenciemos esa negligencia de la familia como una forma de maltrato o de violencia de la falta de cuidado por esa escasez de recursos, de las dramáticas condiciones de extrema pobreza, aislamiento geográfico y social, que de alguna manera estaremos mirando dónde está el Estado como garante de los derechos de los niños. Todos los que de alguna manera hemos estado atendiendo estos procesos de los niños, yo estuve casi 7 años en procesos de supervisión a hogares sustitutos, instituciones de protección, y es allí donde vemos cuáles son esas consecuencias del maltrato, de acuerdo al grado de severidad, enfermedades graves e incapacitantes e incluso la muerte. Cómo los niños empiezan a reproducir esa violencia en las relaciones con los otros niños, con sus hermanos, con sus vecinos, en sus juegos, con sus juguetes, incluso también con los animales y la naturaleza. Cómo esos niños empiezan a validar la violencia como algo totalmente natural y necesario en las relaciones humanas. Cómo los niños empiezan a justificar la violencia como un recurso para solucionar conflictos. Y como vemos, ahí es la semilla de violencia para nuestra sociedad. Entonces, qué importante todas las acciones de prevención de la violencia. Y ya en el caso de violencia sexual, pues todas las consecuencias de enfermedades de transmisión sexual, inicio precoz de la sexualidad, relaciones sexuales sin protección, embarazo adolescente, rechazo a la maternidad, incluso depresión postparto, según lo que nos cuenta o la revisión que hay en esta revista de pediatría. El maltrato infantil o la violencia hacia los niños y adolescentes tiene unos efectos a nivel físico, cambios en hábitos de sueño, niños que presentan muchas pesadillas, cambios en sus hábitos alimenticios, la pérdida de control de esfínteres, a nivel conductual, consumo de drogas, alcohol, huidas del hogar, niños que intentan suicidarse, que se autolesionan, el bajo rendimiento académico. Hay que mirar si detrás de ese bajo rendimiento hay la presencia de algún tipo de violencia hacia el niño. A nivel emocional, miedo generalizado, culpa, vergüenza, diagnósticos incluso de depresión y de ansiedad. Cómo esos niños, cuando se habla con ellos se sienten culpables de todo lo que ha ocurrido. Cómo estos niños empiezan a rechazar su cuerpo, cómo estos niños empiezan a desconfiar y a tenerle rencor a los adultos, incluso estrés postraumático de acuerdo a la severidad de la violencia, cómo tienen esa dificultad para relacionarse, cómo presentan conductas violentas, cómo los niños a nivel sexual presentan ese conocimiento precoz de la sexualidad, masturbación compulsiva, ¿no? Muy diferente a la masturbación cuando el niño se está conociendo su cuerpo. Excesiva curiosidad sexual, exhibicionismo, confusión de la identidad sexual. Y vemos que estos efectos no solamente se quedan en la infancia y en la adolescencia, sino que se prolongan hasta la adultez. Entonces, muchos de los trastornos de sueño, de alimentación, son trastornos de somatización donde el adulto lo que está es reviviendo esas heridas de su infancia. El año pasado en uno de los foros una neuropsicóloga nos hacía este aporte. Ella nos habla de cómo ya se habla de la neurobiología del maltrato infantil
y de sus consecuencias en el cerebro humano y en las funciones cognitivas. Nos habla de estudios que comprueban alteraciones en el hipocampo, en la amígdala, en las estructuras cerebrales, en el cuerpo calloso y en el corte cerebral. Como también hay consecuencias a nivel conductual, muchas adicciones, los intentos de suicidio, incluso diagnósticos, como ya lo decíamos, de depresión, de ansiedad, de desconfianza, de miedo en las relaciones, incluso a nivel sexual, fobias sexuales, dificultad para disfrutar de la sexualidad, creencias de ser valorados solo por el sexo, aislamiento, problemas para establecer vínculos con los otros, son consecuencia muchas veces de esas heridas traumáticas vividas en la infancia. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay unos factores que de alguna manera aumentan la probabilidad de que un niño sea maltratado o sea violentado. Hay unos factores del niño, la edad inferior a 4 años y la adolescencia, el hecho de los niños que no son deseados, de los niños que son prematuros, que tienen algún diagnóstico de alguna enfermedad, esos niños de bajo peso, de sexo no deseado, que tienen necesidades especiales, esos niños que lloran mucho o que tienen alguna discapacidad. A nivel de los padres y de los cuidadores, entonces, esas dificultades para establecer esos vínculos afectivos con el recién nacido, cuando el padre no está presente, cuando hay padres adolescentes, el hecho de que no cuidar al niño, cuando se ha vivido y no se han sanado esos antecedentes de maltrato infantil, cuando hay expectativas no realistas sobre el desarrollo del niño, cuando hay adicciones, actividades delictivas, dificultades económicas, cuando a nivel relacional hay problemas físicos, mentales o desarrollo de algún miembro de la familia, cuando hay violencia intrafamiliar o el mismo conflicto armado, el aislamiento, la falta de red de apoyo, la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar el niño. Qué importante la familia extensa para apoyar esos procesos de crianza. A nivel de factores sociales y comunitarios, aumenta la probabilidad de que un niño o niña adolescente sea violentado cuando hay esas desigualdades sociales y de género, desempleo, cuando hay pobreza, cuando hay políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, el fácil acceso a la pornografía, a la prostitución, al trabajo infantil, al alcohol, a las drogas, cuando hay normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño, es decir, cuando hay la validación del castigo físico de la violencia hacia el niño, cuando hay rigidez en los roles de cada sexo, entonces que maltratan al niño que porque la niña juega con los carritos o porque el niño se acerca a las muñecas, toda esa rigidez en cuanto a las creencias de los roles también aumenta la probabilidad de que un niño sea maltratado y en general como todas esas políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida en la familia. Y aquí ya entramos a mirar cómo el niño a través de sus lesiones, de su comportamiento, e incluso el agresor nos está hablando de la presencia del maltrato infantil a nivel físico. Entonces tenemos que a nivel físico, piel y tejidos blandos, el niño en esa revisión, recordemos que IEPI nos hace un llamado, qué importante la observación, qué importante la revisión médica, qué importante preguntar con quién cuida al niño, cuáles son las pautas de crianza, cuando el niño no está con sus padres, con quién permanece, los seguimientos, los registros, porque de alguna manera ellos también nos ayudan, o son las herramientas que nos ayudan a identificar la presencia de la violencia hacia el niño. Entonces, en cuanto a piel y tejidos blandos, edemas, equimosis, hematomas en cara, extremidades, nalgas o troncos, cicatrices en las que se evidencia que hubo quemaduras con cigarrillos, planchas, líquidos en pies, manos, espalda o nalgas, heridas y laceraciones en la cavidad oral. A nivel esquelético, esas fracturas en niños menores de 1 año, esas fracturas que son frecuentes, maltratadas, mal cicatrizadas,
esas consultas frecuentes de lesiones en los órganos de los sentidos, de traumas cranoencefálicos que generan hematomas de cuero cabelludo, heridas o pérdidas de la conciencia, esas lesiones en la cavidad abdominal, golpes, hematomas, ruptura de vísceras, vómitos, a nivel respiratorio, ahogamiento y broncoaspiración, intoxicaciones, mordeduras humanas, signos de traumatismo en otras localizaciones sin explicación clara. ¿Será que nos están hablando de que la causa es que el niño fue violentado o maltratado? Y como les decía, el niño también nos habla a través de su comportamiento. Esos niños que son muy miedosos, que son cautelosos en relación al contacto con el adulto, incluso esos niños que se niegan, que presentan conductas extremas de agresividad y rechazo cuando el médico los va a revisar, niños que dicen que tienen mucho miedo ir al colegio o a la casa, niños que se les pregunta con quién los cuida y dicen que nadie, o incluso que están con otros menores de edad, o ya hay niños que claramente cuentan que alguien de su círculo familiar le produjo las lesiones, porque recordemos que los autores casi siempre, en un porcentaje muy alto, están en la familia. El agresor también nos habla a través de su comportamiento. Generalmente él justifica las correcciones que hacen porque dice que así lo trataron a él. Aplica sanciones severas y no acordes con el niño. Cuando muchas veces el médico, la enfermera o cuando en general se le pregunta por las lesiones que presenta el niño, entonces muchas veces se vuelve agresivo, responde con evasivas, no da explicaciones, se contradice. Cuando se ve descubierto dice que el niño es el malo, culpa siempre al niño de que él es el que lo provoca. Incluso llegan a ocultar la lesión del niño, entonces usan chaquetas, guantes, gorras para intentar ocultar la lesión del niño y que en el centro de salud, en la institución, no se den cuenta. O ya parece no preocuparse por el niño. A nivel de violencia sexual infantil, entonces dolores, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, cérvix o vulva enrojecida, secreciones en pene o vagina, esa ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada, enfermedades de transmisión sexual, en genitales, boca u ojos, dificultades para andar y sentarse, enuresis o encopresis, infecciones urinarias frecuentes, dolor al orinar, olor extraño en el área genital, o ya hay niños que relatan la situación de abuso. Y también estos niños nos hablan a través de su comportamiento de la presencia de violencia sexual, cuando hay esa pérdida de apetito, cuando son niños que lloran mucho ante esas situaciones afectivas o eróticas, que tienen esos conocimientos sexuales inapropiados para la edad, esos niños que tienden a tocar los genitales de los adultos, de los otros niños, incluso de los animales, esos niños que empiezan de un momento a otro a experimentar rechazo hacia el padre o hacia alguna persona del miembro, alguna persona de su círculo familiar, o que no quieren ir a la casa del tío o de la abuela. Hay que mirar y preguntarse cuál es la causa. Cambios bruscos de conducta, agresividad, fugas, esos niños que se resisten a desnudarse ni a bañarse, aislamiento y rechazo a la escuela y tendencia al secretismo. Porque como lo vamos a ver, es una de las técnicas que utiliza el autor de esa violencia sexual. Entonces generalmente ese autor es muy posesivo y celoso con el niño, niega al niño ese contacto social normal para evitar que el niño cuente qué es lo que está pasando. Cuando él se ve descubierto dice que el niño es el seductor, el niño es el promiscuo, el niño es el que lo provoca. Es excesivamente atento y vigilante con el niño, le hace regalos, le da invitaciones secretas, sexualiza las manifestaciones de amor y de ternura, amenaza al niño con castigos físicos y daño a la familia. Casi siempre los niños transcurren mucho tiempo desde el hecho y hasta cuando se conoce de que el niño está siendo abusado,
porque el niño generalmente no cuenta por miedo a esas amenazas. Qué importante es sembrar en los niños la confianza y creerles para poder actuar a tiempo. También con todo ese tema de las redes sociales, también incita al niño que tenga fantasías sobre reinados o modelajes con el único objetivo de grabarlo desnudo. Cree que el niño disfruta del contacto sexual, le dice al niño te estoy enseñando sobre sexo, es normal que hagamos esto. Cuando se ve descubierto dice que él puede hacer lo que quiera porque el niño es de él o de ella. Secretismo. Y se ha visto que también los autores son muy dados o tienen una alta probabilidad de abuso de sustancias y que presentan relaciones adultas no satisfactorias. A nivel de violencia psicológica, muchos dicen que la violencia psicológica es silenciosa y no estoy de acuerdo en la medida que el niño con su comportamiento nos está hablando de la presencia de este tipo de violencia. Esos niños que son muy agresivos, esos niños que presentan esta angustia marcada ante el llanto de otros niños, que son demasiado móviles o excesiva quietud, que no quieren jugar, que no quieren participar de esas actividades lúdicas en el colegio, niños que tienden a unos miedos, fobias, terrores infantiles. Hay que mirar si detrás de eso hay algún tipo de violencia que está recibiendo el niño. Niños que se autolesionan, robos caseros, todos esos sentimientos de inferioridad, desconcentración, tendencia exagerada a accidentes, regresión del lenguaje, miedo a objetos o situaciones, muchos retrasos en el desarrollo psicomotor. Es importante mirar si detrás de pues, nos está sugiriendo también la presencia de violencia. Desconfianza excesiva ante las personas ajenas al hogar o por el contrario un apego exagerado a personas que son desconocidas, sumisión o rebeldía exagerada, destructividad de objetos, todas las manifestaciones psicosomáticas, sueños con contenido agresivo, niños que ya habían controlado esfínteres y vuelven a presentar dificultad en ese control, caída de cabello, erupciones a piel, intoxicaciones por intento de suicidio. A nivel de negligencia, yo les decía que IEPI nos hace ese llamado, que importante la observación, la revisión de la misma historia clínica del niño, el seguimiento, para mirar si hay negligencia, de pronto hay tratamiento o rehabilitación ausente o incompleta para las enfermedades crónicas o que lo ameritan. Hay consultan a repetición por diarrea e infecciones respiratorias. Hay mal estado en su dentadura, en su presentación personal. Hay accidentalidad previsible y prevenible, descuido con objetos y sustancias peligrosas, desnutrición moderada o severas primarias, obesidad primaria significativa. Es un niño que presenta llanto injustificado, trastornos del habla, porque puede ser que también el niño no haya esa estimulación que hablábamos en cuanto a las necesidades, esa necesidad de estimulación sana de todas sus áreas. Entonces puede ser que el lenguaje no esté siendo también estimulado, ausencia de cuidados mínimos o esos niños que están bajo el cuidado de otros menores de edad o que permanecen solos. Inasistencia escolar, niños que no van a los controles médicos de crecimiento y desarrollo, a vacunación o consultan tardíamente para causas importantes, cuando no hay esas normas de comportamiento que ya lo decíamos. Toda sobreprotección se considera también como una forma de violencia. Y los niños en situación de calle. A nivel prenatal, rechazo del embarazo, indiferencia emocional, consumo de fármacos, alcohol, drogas o tabaco, asistencia médica insuficiente durante el embarazo, de forma deliberada descuido o ineficientes cuidados básicos y nutricionales, maltrato físico que vive la madre por parte del padre o algún miembro de la familia, trabajos de riesgos excesivamente impuestos voluntariamente. Y aquí ya entramos a la clasificación atención del maltrato infantil que nos sugiere IEPI en la tabla 28. Entonces, vamos a clasificar maltrato físico muy grave con solamente uno de los siguientes: lesiones físicas graves sugestivas de maltrato, lesiones en cráneo, quemaduras, fracturas
sugestivas de maltrato, lesiones cutáneas graves como equimosis, hematomas, laceraciones, cicatrices o mordiscos sugestivos de maltrato, incoherencia del relato con las lesiones, la edad, el nivel del desarrollo del niño, o ya los relatos de algún miembro de la familia o del mismo niño, algún testigo de la presencia de ese maltrato físico. ¿Y qué nos dice AYEPI? Entonces, hospitalización o remisión urgente, según normas de estabilización y transporte refiera, reanimación y estabilización del paciente según la lesión, diagramas corporales y fotos de las lesiones, garantías de seguridad por el sistema de protección y aviso a la justicia. Una de las preguntas frecuentes en los foros es que si se puede hacer más de una clasificación. Y claro que sí, la respuesta es sí, porque puede ser que un niño esté presentando maltrato físico muy grave, también abuso sexual, violencia psicológica, entonces sí se puede hacer más de una clasificación. Decimos que clasificamos como abuso sexual con tan solo uno de los siguientes: sangrado vaginal o anal por violencia, signos de trauma genital con sospecha de manipulación o penetración, hallazgo de semen en cualquier parte del cuerpo, diagnóstico de sífilis, gonorrea, HIV, descartando transmisión vertical, evidentes expresiones de actividad sexual inapropiadas para la edad que ya las hablábamos, o ya cuando hay relato del niño o testigos de que el niño está siendo abusado sexualmente. ¿Qué nos dice AYEPI? Hospitalización o remisión urgente según normas de estabilización y transporte refiera, tratar las lesiones traumáticas, profilaxis de infección. Qué importante la toma de las evidencias forenses en menos de 72 horas, el aviso inmediato a la justicia, la garantía de seguridad por el sistema de protección y todo el apoyo psicológico, legal y manejo por el grupo CAIBAS. Clasificamos como maltrato infantil con tan solo uno de los siguientes: hallazgos de traumas menores en el examen físico, relatos de maltrato físico sin lesiones al examen físico, cuando vemos fallas en la crianza que nos están sugiriendo la presencia de maltrato, comportamiento de los padres o cuidadores con actitudes compatibles de maltrato físico. ¿Qué hacemos? Corregir esas prácticas de crianza inadecuadas, promovemos el buen trato, los derechos de la niñez, promovemos la participación en escuela de padres o entornos protectores, informamos al sistema de protección para acompañamiento, apoyo, visita domiciliaria, enseñamos cuándo volver y el control en 14 días. Sospecha de abuso sexual con tan solo uno de los siguientes: diagnóstico de clamidia mayor a 3 o tricomoniasis mayor a 1 o condilomatosis genital o anal, cuerpos extraños en vagina o ano, dolor o molestias en el área genital no explicado por causas comunes, ese temor a los adultos, rechazo al padre o a otros familiares o cuidadores, expresión de comportamiento sexualizado, niños en situación de calle. Y AYEPI nos dice: consulta por pediatría y psicología, trabajo social en las siguientes 24 horas. En caso de confirmar abuso sexual, tratamos como la clasificación de abuso sexual. En caso de que no se pueda confirmar ese abuso, qué importante el seguimiento mediante las visitas domiciliarias, el aseguramiento del niño en situación de calle, informar al sistema de protección, enseñar cuándo volver y control en 14 días. Clasificamos como maltrato emocional, negligencia o abandono con dos o más de los siguientes: relato de maltrato emocional o negligencia, ese comportamiento inadecuado del cuidador, esos patrones de una crianza autoritaria o negligente, cuando el niño vive violencia intrafamiliar, acción de protección, alimentación, educación deficientes o ausentes, niño descuidado en su higiene, en su salud o en situación de calle. Y AYEPI nos dice: promover los derechos de los niños, todo lo que son pautas de crianza, la promoción de escuela de padres o entornos protectores, la remisión del niño y los cuidadores a psicología y grupo interdisciplinario, visitas domiciliarias, aseguramiento del niño en situación de calle, informar al sistema de protección, enseñar cuándo volver y hacer control en 14 días.
Y aquí tenemos como algunas definiciones que nos ayudan a definir si la situación que se está presentando es grave, leve o moderada. Es grave cuando la situación ha provocado o provocará a corto plazo un daño significativo en la vida del niño en cualquiera de sus áreas. Su desarrollo integral está comprometido, requiere tratamiento intensivo, la vida del niño está en peligro. Hablamos de una gravedad leve o moderada cuando se ha provocado o provocará una alteración en la vida del niño en cualquiera de sus áreas, pero su desarrollo integral no se encuentra comprometido, no necesita un tratamiento intensivo y el abordaje se puede hacer desde el entorno social o familiar del niño. También qué importante, qué vital mirar estos criterios. ¿Qué tan crónicos y frecuentes es ese maltrato? ¿Cuál es la intensidad de esos indicadores? ¿Cuál es el acceso del perpetrador al niño o a la niña? ¿Qué características, qué condiciones se encuentra el niño? ¿Cuál es la relación entre el agresor con el niño o la niña? ¿Hay algún tipo de discapacidad que deja a ese niño en una completa condición de indefensión? ¿Qué características tienen esos padres? ¿Son receptivos? ¿Son agresivos? ¿Rechazan las recomendaciones? ¿Qué características tiene ese entorno familiar? ¿Hay factores protectores o hay mayor de factores que afectan o que son vulnerables y que afectan el desarrollo del niño? Se acude o si se solicitó alguna vez ayuda, se acudió, se resolvió. Y que es lo ideal que en caso pues de que no hayan criterios para clasificarse en esas categorías anteriores, entonces se clasifica como no hay sospecha de maltrato, se felicita al cuidador, se dan pautas de crianza humanizada y se asegura la consulta de crecimiento y desarrollo. Y para resumir, entonces AIEPI, recordemos cómo actuar, qué importante observar, qué importante preguntar, qué importante mirar cuál es la interacción y el comportamiento del adulto con el niño. Qué importante determinar si hay presencia de esos indicadores. En caso de que los haya, interrumpir el ciclo de violencia, creerle al niño. Recordemos que el niño es el protagonista de la consulta. Entonces, qué importante la observación, el diálogo. Revisar cómo está el niño, cómo se siente, está triste, cómo se va el niño de la consulta. Ayudar a encontrar esas redes de apoyo para encontrar oportunidades de cambio en el entorno del niño y en el caso de que sea necesario, pues hacer la respectiva denuncia, teniendo en cuenta pues, las rutas de atención que están ya establecidas. Y sabemos también que aunque pues, cada institución de salud tiene ya su ruta de atención, también hay algunos organismos en los cuales se pueden hacer esas denuncias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya por su línea de atención 018.000 91 80 80 o la página web. Tenemos la línea 141 de protección infantil, la línea 123, la línea de prevención de abuso sexual donde dan asesoría cuando tenemos dudas de cómo actuar o cuando hay sospechas de la presencia de violencia. Hay esa línea. El CAIBAS, el Centro de Atención Integral para las Víctimas de Abuso Sexual. Las comisarías, las inspecciones de policía, la fiscalía, las personerías, la policía de infancia y adolescencia. Entonces, vamos finalizando. Recordemos que las únicas palmadas que son útiles son aquellas que se usan para felicitar, animar y acompañar. Y que como lo dice Nelson Mandela, no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que trata a sus niños. Entonces, muchas gracias por acompañarme en el desarrollo de esta conferencia. Los espero en el foro con sus aportes, con sus dudas y los animo a que continuemos en esa labor de prevención y de atención de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.